por ejemplo, hay que pensar. ¿Por qué estamos volviendo a la Luna 50 años después? Sí. Muy sencillo. Todo es la plata, hermano. Y de repente resulta que los científicos se dan cuenta que en la Luna hay un elemento que se llama... Y voy a abrir así, contener a Jesús, a Esteban, en una mesa. Cuando Para quiera. un día. Pero que me cobren no tan duro. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con alguien, qué rico escuchar una persona que tú le preguntes de algo y de pronto tenga un mínimo conocimiento, pero con un soporte. Claro. Sí, O que fundamental. mínimamente diga, yo fui allá. Ujú. Y pasa esto, esto y esto y esto. Es así, Mucha así. gente vive con el tema no de lo paranormal, es decir, los brujos y toda hoja Sí. que a mí... pues, Lo místico. Fantasmas, todo eso es muy relativo, ¿no? Sí. Pero cuando ya hay estudios de pronto científicos, cuando hay antropología, Ajá. cuando hay ciencia, cuando simplemente tú te preguntas, como lo que pasó con el tema del Artemis 2, que mucha gente dijo, oiga, ¿será que sí fueron? Ujú. ¿Será que no? Oiga, esto es muy raro. ¿Por qué, ¿Por qué después del 69 y que supuestamente, y por qué otro? ¿Por qué Entonces, 50 años? 50 ¿Por años. qué? Sí, Se demoraron tanto para sí, volver. se demoraron. Oiga, y detrás de la luna, ¿será que hay cosas ¿Qué porque hay? nunca la Ajá. hemos visto bien, ocultan, Sí, ¿o qué? ¿Por que qué? tienen los chinos por allá? Entonces empiezan a especular y han surgido últimamente unos canales de misterio muy importantes. La persona que les voy a presentar a continuación estuvo aquí en la cadena Blue en un programa que se llamaba Luna Blue, ¿no? Creo que era Luna. Luna Blue, el mío Luna sí, Blue. pero no sé. Ajá, hace muchos años. Inauguró todo este tema hablando de misterio, hablando de historia, Sí. hablando de eso que uno se pregunta. Hoy en día, por ejemplo, estuve viendo aquí con Esteban, tienes varios podcasts, Viajeros del Tiempo, que ese es buenísimo también. Genial. Las pirámides de Egipto. Y hoy lo hemos traído. Eso. Dale. Hoy yo traje a una persona que se llama Jesús. 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 Jesús Vallejo. Un aplauso para Jesús Vallejo, hombre. ¿Cómo está Jesús? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estáis vosotros? No, bien, de España. Eso es de España, ¿no? Soy español, pero llevo viviendo en Colombia 11 años. 11 No añitos. has perdido el acento, todavía puesto No. otro. Vamos. No. ¿De qué lugar eres de España tú? Soy del sur de Granada, pero no tengo acento andaluz. Tengo un acento bastante neutro. ¿Por qué llegas a Neutro. Colombia, Jesús? Yo llego a Colombia porque la crisis en España económica me trituró. Yo había trabajado ya como en 11 países de América Latina como periodista. Intenté trabajar en México, no hubo forma. Estuve en Miami un par de veces y luego ya al borde de la ruina me vine primero para Ecuador, que me fue bien, eso fue en el año 2014. Querían que arrancase un programa de televisión en enero, pero vine aquí, me enamoré de una colombiana y ya no volví. Ah. Y te Ah, quedas. es que ya ahí no hay nada que hacer. Acá me Toda quedé, toda la ya, vida ya. has estado involucrado en el tema del misterio, has estudiado el misterio A o ver, decidiste en algún momento de tu vida. Yo he estudiado dirección de cine y televisión, que si te Ajá. cuento cómo llegué a Colombia exactamente, el tema es todavía más kafkiano de lo que te he dicho. Pero yo estudié dirección de cine y televisión y he hecho documentales de cultura y viaje, de esos hice como unos 19, aunque mis libros, 6 de los 7 sí son de misterio puro y duro, de periodismo de misterio, que es una cosa que no se entiende muy bien Sí. aquí en Colombia. Vale, Ok. aunque los datos son brutales en lo que es en digital. Y no, muy feliz aquí en Colombia. Ya acostumbrado al chicharrón, al guaro, Ya. aquí no me voy. O sea, ya estás con eso. Algo. Bueno, vamos a entrar en materia, muchachos. Sí, señor. Hágale. Yo te he visto hace poco, estuviste en uno de los podcasts más escuchados y más vistos en México, Sí. hablando sobre Nazca, me acuerdo mucho, hablando también de las pirámides de Egipto, has hablado de los viajeros del tiempo, has hablado de los mundos bajo la tierra en tu programa que tenías en Caracol Radio, Sí. de los extraterrestres, pero yo quiero enfocar hoy, este miércoles de misterio, Artemis 2. Bien. ¿Por qué? Se ha hablado mucho de los viajeros a la luna, Ujú. de los astronautas, y nosotros leíamos, ¿cierto? Sí. Que han sido muy poquitos los que han viajado Ujú. al espacio. O sea, uno creería que eso, mejor dicho, eso van y vienen, No, o que hay a ver, muchos hay y que, no. hay que pensar que el hombre llega a la Luna a finales de los años 60 por un tema geopolítico.
¿vale? El Ok. mundo en aquel momento estaba dividido en dos, en el bloque capitalista y el bloque comunista. Y lo que le pasa al bloque capitalista es que de repente un día amanecen y hay una cosita, como un puntito brillante por la noche, que hacía una cosa que se llamaba pi, pi, y era el Sputnik. Y de repente los rusos lanzaron un satélite. Imagínate cuando se hablaba de guerra nuclear, todo el mundo como loco, y eso tendrá una cabeza nuclear. Claro. ¿Qué pasará? Eso fue tal paranoia en Estados Unidos que Kennedy es cuando pega un golpe encima de la mesa y crea el proyecto Men in the Moon y dice, en esta década tenemos que estar en la Luna y no hay límite de dinero. Sí o sí. Ojo con esto, no hay límite de dinero. El tema es mucho más complejo y si nos metemos en el periodismo de misterio para que la gente lo entienda, porque todos pensamos que los americanos nos llevaron a la Luna y es falso. Nos llevaron los alemanes. O sea, no fueron los... Ernest von Braun, el diseñador de las naves Apolo, era alemán, miembro de las SS, nazi convencido. Le borraron su pasado. Estuvo en los juicios de Nuremberg y fue parte de la operación Paperclip, donde los norteamericanos limpiaron el pasado de más de 1.100 científicos nazis y eso les dio en patente 7.000 millones de dólares. Puedes buscarlo hasta en Wikipedia. Operación Paperclip. Búscalo. Ok. O sea que Porque podríamos, qué pena ahí te interrumpo, podríamos relacionar que la ida a la luna, es de los nazis. claro, Sí. es de lo, sí, por sí, eso lo hicieron los nazis. Hitler tenía ese, como Como esa obsesión. esa Sueño, obsesión y sí. todas esas cosas por el Fanatismo. No, misterio. Hitler lo que pasa... A ver, Sí. los nazis es muy divertido, que es para hacer otro programa, ¿vale? Muy Ajá. divertido en algunas cosas, porque fueron Sí, unos sí. criminales y unos brutos, Sí. ¿vale? El tema es el siguiente. Había un friki de la época que se llamaba Ernest von Braun que pensó un día que él podía crear cohetes con combustible que fuese líquido. Que si ves las pruebas en vídeo de esos primeros cohetes es de risa, porque el cohete sale a 10 metros así, da vuelta y se cae. Pero pusieron la plata para que el tipo siguiera investigando. Y entonces siguió investigando, siguió perfeccionando, hasta que lo llevaron a un sitio que se llamaba Peenemünde. Peenemünde era una pequeña isla donde los nazis, los científicos nazis, desarrollaban todas sus armas secretas, ¿vale? Ahí se crea la famosa V1, que es realmente el primer cohete balístico con capacidad de ataque de la historia. Que si no es porque los aliados de suerte y de casualidad descubren Peenemünde y la bombardean, ahora mismo a lo mejor no estábamos hablando español si alemán, ¿vale? Bombardean Peenemünde, destruyen Peenemünde y en ese momento, que es cuando además la guerra se está inclinando hacia el lado aliado porque los alemanes metieron la pata en la batalla de Stalingrado y perdieron 1 millón de personas, 1 millón de soldados, aquí viene lo feo. Los alemanes crean un campo de concentración que se llama Mittelberg. Aquí esto nunca te lo han contado. Mittelberg estaba bajo tierra y allí los nazis mataron a unas 20.000 personas. Casi todos ellos eran gitanos, homosexuales, algunos judíos, pero mucho más comunistas, gitanos, homosexuales, que venían desde el campo de concentración de Buchenwald. Y allí, en esas instalaciones subterráneas, se desarrolla la V1 primero y luego la V2, que es la primera vez en la historia que un objeto creado por los hombres es capaz de llegar hasta el límite de la atmósfera. Eso lo hace Ernest von Braun. Entonces, cuando los alemanes pierden la guerra, lo que sucede es que los aliados se saltan además el acuerdo que tienen con los soviéticos, llegan hasta Mittelberg, se llevan todos los documentos de von Braun y en los juicios de Nuremberg, que es chistosísimo, en los juicios, cuando ellos se llevan los documentos de Mittelberg, uno de los documentos que descubren es que von Braun ya tenía diseñado misiles intercontinentales para atacar la costa este de Estados Unidos. Te hablo de 1945. En 1955, Ernest von Braun era ciudadano norteamericano. 10 años después, el tipo que había diseñado armas de destrucción masiva para destruir la costa este norteamericana, donde está Nueva York y Washington, tenía nacionalidad norteamericana. A los pocos años era el jefe ingeniero de la NASA. Pero es que el traje espacial que llevaban los astronautas lo diseñó Hubertus Strudel, que era otro nazi que incluso la misma Academia de Historia de Medicina alemana le quitó todos los títulos porque se demostró a principios de la década de los 2000
que había liquidado a 6 niños con epilepsia en un experimento, porque el problema que tenían los astronautas o que tenían los nazis, que son los primeros que crean un avión a reacción, es aguantar la aceleración, no sabían qué podía pasar cuando pasara la velocidad del sonido, y además de eso la falta de oxígeno y el frío. Entonces por eso él utilizaba niños con epilepsia para experimentar con ellos, porque llegaban al colapso antes que un niño normal y perdían el conocimiento antes para poder experimentar mejor, ¿vale? Eso está demostrado, no lo digo yo, lo dice la O sea, los Academia datos. de Historia de la Medicina Alemana, sí. Pues todos esos señores son los que crean el traje espacial, hacen la nave Apolo, y los americanos borran su pasado, y con esto se llevaron también una plática importante. Oigan, la pregunta viene, Papacho, De una. y para entrar ya al tema es 826, Artemis. Sí, ¿Es falso o es verdadero para ti? sí. Lo que Sí, se ha hecho, lo que se ha hecho. sí, es completamente cierto. Es cierto. Todo lo que ha pasado es verdad. A ver, toda esta huevonada que hay de que la Tierra es plana Sí. y de que el mundo acaba en el muro de hielo de Ross, en la Antártida y tal. Mira, esto lo único que nos dice básicamente es que desde que ha habido este boom también en medios digitales, pues surgen toda una serie de personajes, ¿vale? Que la gente les sigue porque están hartos muchas veces de los medios convencionales, porque los medios convencionales mienten muchísimo o no te cuentan cosas como te cuento yo, el pasado nazi de la NASA, cosas así, porque son políticamente incorrectas. Y de repente han surgido toda una serie de personajes, Carles Torá, me da pena, muchos son españoles, Carles Torá, o por ejemplo el tío este, ¿cómo se llama? Uno que le llaman el Arlequín y tal, que te dicen que han trabajado en los servicios secretos. Gross. Y bueno, No. es toda una huevona, esto es toda una estupidez, o sea, es ridículo, completamente Ajá. ridículo, ¿vale? Y luego te acaban, obviamente te cuentan esas historias para luego venderte un aparato que supuestamente diseñó Tesla y quitarte la artrosis, ¿me entiendes? O sea, una cosa completamente ridícula. O sea, vamos a ver, es imposible. Aparte de las fotos que tenemos de la Tierra desde fuera de la Tierra, hacer una prueba científica que te demuestre que la Tierra es redonda es la cosa más fácil del mundo. Tú te pones con un láser en Bucaramanga y te vienes aquí a Bogotá y pones un panel donde des láser y hay un desfase ya por la curvatura de la Tierra enorme. Se puede medir en 2 minutos y además cuesta 3 pesos. O sea, todas estas discusiones son muy... De muy- que muy- los Sí, terraplanistas. Son innecesarias. es absurdo. O bueno, pueden ser Muy hasta ridículo. convenientes por el hecho de generar público, de generar... Porque hay gente que vive de eso, Sí, capta la claro. atención de personas Claro. y tal, y le saca su plata luego con huevonadas. Y que mucha gente cae en eso. Sí, tengo la patente de Tesla. Pues bueno, pues por ejemplo me han estado hablando de Carlos Torá, que me han comentado que en México le ha sacado plata a gente, pero yo que voy mucho a México, a reventar y tal. Entonces, pues toda esa gente, por favor, tengan cuidado con ese tipo de personajes y Pero- charlatanes. Delicado. Pero Yo tú vendo vas- viajes, pero- pero no te vendo nada de salud, ¿me entiendes? Sí. Estoy calvo y me estoy quedando sordo de un oído. Entonces, es ridículo que venda salud, ¿sabes? Pero, a ver, vamos otra vez. Perdón, cuando quieran salud vayan a un médico Ok. siempre. ¿eh? Artemis 2, Sí. porque es importante. ¿Qué pasa en la Luna de lo que tú has investigado? Bueno, de conspiraciones en la Luna te puedo hablar de cosas que lo puedes flipar. Por ejemplo, incluso Ok. de que aparecieron ruinas en la Luna. Si quieres te doy muchos detalles de eso, porque el que lo sacó a nivel mundial fui yo, ¿vale? Pero aparte de eso, a ver, por ejemplo, hay que pensar. ¿Por qué estamos volviendo a la Luna 50 años después? Muy sencillo. Todo es la plata, hermano. Y de repente resulta que los científicos se dan cuenta que en la Luna hay un elemento que se llama helio 3 y que solo puedes conseguir en la Luna. Helio 3. Y el helio 3 sería el combustible para poder hacer fusión nuclear, no fisión nuclear como tienen a día de hoy las centrales nucleares. Es sumamente seguro y da como 1000 veces más energía que una fusión nuclear. Con el helio 3 de la Luna le daríamos electricidad a la Tierra, con el problema que tenemos por la inteligencia artificial que consume energía y tal, como para el próximo 500.000 de años. O sea que Es el nuevo petróleo, hermano. Están trabajando La bien. plata está allá. Entonces, muy bonito era todo lo que nos venden y tal, pero todo el tema es la plata. Primero el helio 3 y las tierras raras. Y luego, el campeón de esto es tienes que tener una base permanente en la Luna para ir a Marte. Y Marte tiene todas las tierras raras necesarias para la siguiente revolución industrial. Y todo esto es plata, y por eso los chinos, ahora ya no son los soviéticos, no tienen plata los rusos, ahora son los chinos y los norteamericanos, los que están con 2 proyectos paralelos a ver quién se establece antes, porque esto es un problema, porque solo te puedes establecer a vivir en el polo sur de la Luna.
¿Por qué? Porque tiene mucha agua, tiene mucho hielo. Y el ser humano sin agua no puede vivir. Entonces, Hijo de madre. tú necesitas el agua para poder vivir, para poder plantar y desde ahí irnos a Marte. Marte sí tiene muchísima agua. Pero ya tenemos el primer conflicto en el espacio y ya los, Ya hay pelea. y ya los norteamericanos crearon su fuerza aeroespacial. Ojito, porque saben el problema. Porque les toca a los dos convivir en el polo sur de la Luna. No hay otra forma. Bueno, o sea, todo esto entonces, esta carrera espacial que se está haciendo, entonces, básicamente para resumir, uno, por los elementos. Negocio. Plata, ¿Cierto? plata. Ahora, hablemos un poquito de lo que se ha hecho viral en redes sociales y es la cara oculta de la Luna. Mucha gente tiene, Jesús, el tema de que supuestamente atrás de la Luna, de lo que no vemos, Sí. ¿sí? Que hasta extraterrestres hay, que hay bases que construyeron los chinos, es Hay otra de las teorías que están ciudadelas. allá, que hay, que mejor dicho, eso por atrás, eso Un es mejor país, dicho, es un país. eso es otra cosa, ¿sí? Que cosas que la gente no conoce y que hasta la NASA y los que han viajado han ocultado. ¿Esa es otra de las teorías conspirativas y de las cosas falsas? ¿O Va- qué nos puedes contar de esa cara? Vamos a los hechos, que yo soy periodista, ¿vale? ver. Y los hechos son los que son. A ver, la paranoia de la cara oculta ahora y por qué puede ser tan importante o es tan importante, aparte de que tiene el misterio de que no se ve y podemos elucubrar todo lo que queramos, aunque hay fotos de la cara oculta de la Luna, ¿vale? Es que los chinos hace unos años mandaron una misión que se llamó la He-Chang, no sé si era ya la 5 o la 4, no recuerdo exactamente, que fue un satélite, fue un cohete que llegó hasta la cara oculta de la Luna, se quedó en la cara oculta, cogió unas muestras y las devolvió a China. Y nunca hicieron públicos los resultados, ¿vale? No tiene por qué hacerlo. Pues sí. Sí, sí. ¿Me entiendes? Pero Entonces se entonces, especuló que allí había mucho más helio 3, todo es plata, había mucho más helio 3. Perdón, que me está llamando ya no sé quién. Desde la Desde luna, la desde, NASA. la luna, Ah, desde la luna. Los que no chinos. lo ¿Qué estáis Los- diciendo? ¿Qué estás diciendo? Perdón, Los chinos, no los me di chinos. cuenta, ya lo apagué. Listo. Entonces no hicieron público el resultado del análisis de tierra de la Luna, ¿vale? Y eso dio mucho que especular, por el sentido de como nadie jamás ha hecho un análisis así, vaya que haya más helio 3 o más tierras raras o más cosas que den mucha más plata en la cara oculta de la Luna, ¿vale? Entonces está el morbo primero de verla y luego tienen también que investigarla porque no sabemos realmente la composición mineral con exactitud de ciertas zonas de esa cara oculta. O sea, claro. pero eso es que entonces eso haya... No creo. A ver, los extraterrestres, mira, te voy a hablar, si quieres, que esto da para otro podcast, ¿vale? Mira, uno de los 5 mayores contratistas de NASA es Bigelow Aerospace, que es de un señor que se llama Robert Bigelow. Es un tipo que es multimillonario, ¿vale? Ok. Y entonces hace unos años en la CBS, un periodista le dijo, oye, esto de los extraterrestres y tal, y repito, uno de los 5 contratistas más importantes de NASA y multimillonario, dijo al aire, es que no hace falta ir a buscarlos al espacio si están aquí, Ya. están aquí. Entonces le dijo el presentador, oiga, que usted diga eso, que es multimillonario, y además uno de los 5 contratistas más importantes de NASA, y dijo, ¿y qué? Pocos años después, pero muy poquito, cuando en diciembre de 2017 se filtran 3 vídeos del Pentágono que nos demuestran que hay naves extraterrestres aquí en la Tierra, en un incidente en concreto en el año 2004 con el USS Nimitz y otro en la costa este norteamericana. Una de las cosas que sabemos es que el proyecto que estaban haciendo esta oficina de investigación de ovnis, de la que tenía el Pentágono desde el año 2004, con un presupuesto, para ser exacto, de 22 millones de dólares. Yo por la mitad te traigo un marciano mañana. Sí. Digo, ¿a quién estaba dando los trozos de supuestos metamateriales de esas naves? ¿A qué empresa? A Bigelow Aerospace. Y además, uno de los científicos y uno de los asesores del Pentágono que estaba implicado en la investigación de esos metamateriales, Eric W. Davis, no a mí, al The New York Times, le dijo públicamente que lo que él había investigado no había forma ni de producirlo en la Tierra ni de replicarlo. Te estoy diciendo la fuente de New York Times y el científico Eric W. Davis, asesor del Pentágono. 8:34. ¿Qué tal, ah? Yo me siento No. en un Sí, documental, entonces, un sí. documental. Sí. Bueno, pero Sin Te vuela creer la el cabeza. Es que conocimiento. vamos a ir a la Listo, pausa. de una, ¿Qué bueno. pregunta tienes, No, Juan, Papacho, para ahorita y la desarrollamos? de toda la información que tienes, que obviamente con derechos, ¿cuál es el dato que más te ha sorprendido? Que tú digas,
¿De Pues qué? pucha. ¿Pero qué? ¿De Del ovni? sobre la ¿De luna, los cosas? viajes Sobre a la luna. sobre todo lo que nos estás vale, vale, contando. vale, De la ¿cuál es luna, el dato hay que que más te ha centrar. sorprendido? Ujú. Vale, ahora te cuento una cosa que es muy loca, muy De loca. Bueno, Bien. ya vamos a hablar de eso. Hoy nos acompaña Jesús Vallejo. Yo sí, vamos a hablar ahorita para mucha gente que ha estado ahí conectada a través de TikTok, para que se conecten porque vamos a seguir hablando. Claro, Ojo, y aprendiendo. y aprendiendo. Hoy demasiado. traje un hombre que uno no le viene a echar, digamos que cosas que pueden ser mentiras, porque él siempre dice, va y busque. Los Sí. datos, En los tal hechos. libro, allá está. Sí. Yo no lo dije. Y qué allá memoria está. para nombres con apellidos Sí, y datos. todo. O sea, Mira, ¿qué? te va a Imagínate contar. si dejas el alcohol. Sería- Jesús, ¿la luna tiene relación con las pirámides? ¿Tú crees? No, lo de las pirámides da para otra Es otra programa, cosa. Vale, o sea, a ver, en principio es que vengo de Indonesia de estar investigando lo que podría ser la Oye, primera pirámide de la humanidad. ¿Cómo es sí. que se llama? Gunung Padam. Sí. Oiga, es la primera Gunung Padam. 30.000 años es que tiene. 30.000 años de antigüedad. sí. Gunung Padam. Creo que he sido el primer periodista español que ha estado allí, sí. Investigando. Qué No, loco, ¿no? sí, man. O sea, las pirámides supuestamente de Egipto tienen 4.000 a 4.500 unos años. 4.500. A ver, las Dicen. pirámides, las de la zona arqueológica de Giza, porque hay muchas pirámides ahí en Egipto. ¿vale? ¿Cuántas hay más o menos? Habrá como 100 pirámides, algo así. Pero bueno, realmente las que se conservan bien son las de la cuarta dinastía. Y de la tercera alguna, como es Zoser. Ojo, que yo no creo que las pirámides de la zona arqueológica de Giza sean de la cuarta dinastía. Para mí son muy anteriores, ¿vale? O sea, las que conocemos. A ver, que conocemos muchas. Cuidado, que en Egipto hay muchas pirámides. Y Egipto no es el país con más pirámides del mundo, es Sudán. Que no puedo ir porque hay guerra, si no iría mañana. Tengo unas ganas que no te imaginas. ¿Vale? Pero ni siquiera Egipto es el país con más pirámides. ¿Vale? O sea, Sudán tiene más. Colombia ese tiene, tema? dicen que Colombia tiene Colombia, iba a decir, que Colombia tiene en Pamplona, ¿no? No, Colombia. En Pamplona no, sino en Popayán. Arqueológicamente demostrada, dos, tiene una, que para mí tiene todo el misterio. Bueno, las dos tienen muchísimo misterio. El problema es que en este país, Ajá. por desgracia, no hay plata o no quieren. No Para sé por qué. No investigar. quieren que... Pues no sé por qué no se investiga. Una es el morro de Tulcán en Popayán. En Popayán. ¿Vale? Que es una colina allí que Ujú. hay y tal, que la gente piensa que eso es una colina sin más, y no, se hicieron excavaciones arqueológicas y está demostradísimo que es una pirámide artificial, toda la base es de adobe y además, fíjate, más misterio todavía, porque todo el entorno de la pirámide hace unos 2000 años era acuático, o sea, esa pirámide estaba rodeada de agua, de forma que hacía una forma de espejo, y la cultura precolombina que había ahí hacían rituales en torno a la pirámide. Muchos de ellos tenían que ser muy sangrientos porque había sacrificios humanos, y cuando excavan la pirámide se dieron sacrificios de niños, para ser exactos, ¿vale? Eso era bastante común en la antigüedad en diferentes culturas, ¿vale? En Cartago y en muchos más sitios. Esa está demostrada científicamente. Y la otra, sobre la que hay mucha polémica, que por desgracia ahora pues no me atrevo a ir, porque creo que está el tema un poquito feo, es la pirámide de Inza en el Valle del Cauca. Hay otra ¿Vale? en el Sí, hay otra valle. pirámide que para mí tiene mucho más misterio todavía, porque es una pirámide de piedra que utilizaron la piedra de la montaña y la modificaron, ¿vale? Hicieron una serie de escalinatas. Escalones. Yo he entrevistado sobre esto a Roberto Tobar Gaitán, que si está escuchando esto le mando un gran abrazo, que fue el que la descubrió y empezó a hablar de esto. Y dentro, por ejemplo, que tenía dos pasadizos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, excavados a mano, pues tiene un símbolo muy claro, ¿vale? Que es un hombre, un rostro mitad hombre, mitad jaguar, como en San Agustín. Vale. No. Y ¿Qué tal. tal? Entonces, Juan conquistando, ¿no? La vieja, ven, dime algo que no sepa. ¡Ay, mamá! ¿Tienes tiempo? A mí me tienen bobado. Oiga, qué interesante, ¿no? Uno No, se va imagínese. metiendo. Bueno, ya vamos a hacer lo siguiente. Para los oyentes, mucha gente, pues estamos en una emisora musical, ¿cierto, Sí, muchachos? señor. Entonces va a hacer lo siguiente. Como la gente dice, bueno, música. Musiquita, A veces. canciones. Despacho. Vamos a continuar acá a través de TikTok. Va a YouTube seguir y con Facebook. Jesús y Facebook. Y para la gente de TikTok, que ya estamos sumando más, la gente Sí, se metió ya en el sí. cuento y Sí. tienen Facebook. preguntas. Y vamos a seguir para televisión. ¿Listo? ¿Listo? Bloque largo. Listo. ¿Listo? No, De es que una. está... Y dejamos Está radio interesante. música. Si usted quiere saber más sobre la luna, Sobre las pirámides. sobre Marte, porque aquí hay que enlazar la luna con Marte, ¿qué pasa, cierto? Ujú. Sí. Más sobre todo el tema de lo que está pasando
de esas visitas a la luna y también sobre el espacio, ¿cierto? De pronto que nos pueda dar algunos daticos del espacio y de lo que vendrá y relacionar esto con el tema astronómico porque esto también tiene que ver con mucho de lo que vendrá para el futuro de la Tierra, me imagino, ¿no? Porque si usted le invierte plática, o sea, yo digo una cosa, que por ejemplo el señor Elon Musk le invierta tanta plata a todos estos millonarios, es por algo, o sea, uno no pone la platica para algo. Obvio, porque van a sacar muchísimo dinero por la explotación mineral de la Luna y de Marte. ¿no? Claro, entonces vamos a hablar de eso. Vayan a TikTok ya, 8:40 minutos. ¿Para qué cuento si hay descuento? Ya estamos, ya ahorita nos enlazan a televisión, pero ya estamos en redes sociales, ahí hay mucha gente preguntando cositas. A ver, Listo. estamos ahí en digital y voy acá a poner preguntas de la gente sobre el tema, ¿no? Ajá. Claro que Sobre el tema que tenemos hoy. Por acá me dicen, Johncito, al invitado, buenos días, un saludo. Me encanta todo el tema de los alienígenas, dicen por acá. Y te mandan la siguiente pregunta. Dice, buenos días, me gustaría preguntarle a Vallejo el siguiente audio. Venga a ver qué dicen los oyentes. Lo que dice el señor de los nazis es muy cierto, porque Estados Unidos se ¿Escuchas? quedó con todos sus científicos después de la guerra. Pero lo que más me gustaría a mí saber, o por qué lo ocultan, por qué nos venden la idea de que Hitler fue malo, ya que bueno, sí, el holocausto, todo eso bien. Pero anteriormente, ¿qué hacía Hitler? Tengo entendido de los Juegos Olímpicos, de los carros, de prohibir la Coca-Cola, prohibir el tabaco, prohibir la caza de animales. Una persona que te dicen eso y tú dices qué de malo estaba haciendo. Se quería expandir y creo que eso fue lo que no le gustó a la gente, a los que dominaban el mundo. Bueno, creo que ahí hay Me- cosas me- que no sí, son ciertas, sí, ¿cierto? Si me dejas que Sí. explique, mira, Dale. si alguien cree que Adolf Hitler no fue un criminal, un asesino y una bestia, Está o sea, loquito. simplemente que vaya como hice yo a Yad Vashem, al Museo del Holocausto en Israel, ¿vale? Porque yo como periodista pude entrar y ver los 6,5 millones de fichas que están hechas No. a mano De los que por murieron. las personas, no, por los familiares de los que O murieron. en Auschwitz, 6 todos esos lugares. millones y medio de fichas. O sea, los registrados, creó un los que- genocidio. O sea, mira, que eso sería para otro programa, ¿vale? Sí. O sea, porque por desgracia los políticos actuales siguen mucho de las cosas que creó un señor que se llamaba Joseph Goebbels, ¿vale? Crea un enemigo y une a tu pueblo. Esa frase no es mía, de Joseph Goebbels, ¿vale? Que es la que utiliza Crea un Hitler enemigo y une a tu pueblo, que es lo que hacen los políticos a día Sí. de hoy. Los uribistas que son malísimos los petristas y los petristas es lo mismo. Y hágale. Crea un enemigo y une a tu pueblo. Hace una sociedad de buenos y de malos. Crea en la gente una mentalidad sesgada a través de lo emocional, porque el ser humano no es capaz de ser racional. Somos emocionales, Sí. ¿vale? Y eso todo lo creó Joseph Goebbels, ¿vale? Y tal. Y entonces, bien, pues Hitler fue un cafre. La gente que dice, o que intenta decir básicamente... No. Es que ya estamos en televisión. Vale, ¿Listo? vale. Y volvemos al tema. 8:44. Bueno, estamos en redes sociales. Estamos en este momento con una de las personas que más sabe de misterio en Colombia, siendo español. Ha trabajado por muchos años en Colombia en diferentes medios. Actualmente tienes tu podcast, ¿no? En Bueno, YouTube. voy a ¿O vas a arrancar comenzarlo? mi podcast en pocas semanas. Pero, Ahora mismo mi canal de YouTube se llama Oculto tras la sombra. Tengo como 107.000 suscriptores, algo así. Le digo a la gente que se suscriba, Oculto tras la sombra. Pero en pocas semanas no se va a llamar así. Voy a cambiar todo, la imagen, todo. Tengo un nuevo De equipo. cero, por así decirlo. Tengo un nuevo equipo, en el nuevo equipo de gente, community manager, invertido, voy a cambiar todo. Oye, es ¿me puedes dar trabajo todo. allá? Pues bueno, posible, público. nadie sabe. De Yo- público. No, mentiras. Bueno, Se le cambiarás todo. No, vas Voy a cambiarle todo. voy a cambiar todo, la imagen, todo, voy a cambiar todo. El nombre no va a ser el mismo, va a cambiar absolutamente todo. ¿Ya sabemos más o menos cómo va a ser el nombre? No lo puedo No se decir. puede decir. No, porque de pronto Sorpresa, lo coge sorpresa. otro y pasa. Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Uy, sí, nos Estoy faltan los asociado con una copiados. productora colombiana que se llama Spectro Rocks, que son de Ok, publicidad y tal, eso buenísimo. sí. ¿Y van a hacer el podcast donde? ¿En tu casa? Mi casa. En tu casa. Todo, pero no voy a hacer video podcast. No. Porque Ah, el éxito de mis programas, de mis podcasts, tanto aquí Son rayos. en Luna Blue como
como en Caracol en Radio. Caracol, fue entrevistar a los mejores investigadores de toda América Latina y de toda Hispanoamérica. O sea, los llamadas Entonces, viafones. Claro. Y muchos de ellos... Claro, porque entrevisto a gente en Miami, o sea, desde Miami, México, Perú, Chile, Argentina, España. Entonces, no voy a No hacer se puede, videopodcast. claro. No voy a hacer videopodcast. Aparte, un formato que ha tenido más de 100 millones de reproducciones Sí, en ¿para YouTube. qué te vas a poner a ¿Por qué cambiarlo? Inventar, No sí, tiene sentido. voy a para dejarlo empezar otra exactamente vez. igual. No tiene No sentido. voy a cambiar nada. No. Yo voy a hacer, y tengo una pregunta, muchachos, y me va a ir por otro lado, pero esto le interesa a muchos porque cuando yo era muy pequeño, y yo tengo este libro, la saga, y la otra es con lástima que no está Cuervo, Caballo de Troya. JJ Benítez es uno también allegado tuyo, ¿no? Trabajé Conocido, con él varios trabajaste. años. Bueno, JJ Benítez ha sido... básicamente me odia. Pero, ¿Sí? mira, para que tú veas las O cifras, sea, a él no le van del podcast. a él no le van a invitar al podcast. Pero ven, Muy alto. ¿por qué te odia JJ Benítez? Juanjo me odia porque yo durante varios años estuve investigando con él el caso OVNI, el que fue el caso OVNI más importante de la historia de España en los años 90 y a nivel mundial uno de los más importantes, que fue el caso Los Villares, donde había una piedra con una serie de símbolos y yo descubrí por casualidad que esos símbolos eran escritura bereber. Entonces yo engañé y mentí a científicos que trabajaban en la Fundación Euroárabe diciéndoles que esa era una inscripción de una piedra que habíamos encontrado en el Sáhara, era mentira, ¿vale? Era de un avistamiento ovni para poder traducir un mensaje de otro mundo. ¿Qué? Entonces yo lo publiqué en mi primer libro, Operación Al-Ándalus, que vendió 4 ediciones, por cierto, y Juanjo Benítez luego sacó esto en una serie de televisión muy famosa, que se llamó, no me acuerdo cómo se llama. Misterios... No, ¿Que son 11 capítulos? No me acuerdo cómo se Sí, llama. sí. Planeta Encantado. Planeta Encantado, sí, que Planeta son como 11 Encantado y tal. Y capítulos. entonces pues, se enfadó conmigo porque yo saqué la investigación antes, pero era mía, ya está, pues si se enfadó, pues ya está. no tiene Pero más. bueno, Le deseo lo mejor a Juanjo. pero haciendo lado a lado, por ejemplo, ¿tú crees que lo que él toma en su libro de Troya, por ejemplo, los viajeros, eso del No, o sea, que el proyecto, que los norteamericanos hayan hecho un proyecto de para viajeros? hacer que una persona viajase en el tiempo, un coronel norteamericano, Sí. y fuese a ver a Jesús de Nazaret, yo no me lo creo. No me lo creo. ¿Tú crees No, que no? Pero Primero, si hay viajeros en el tiempo, Jesús. Hay algunos casos muy curiosos, ¿vale? Hay algunos casos muy curiosos. Hay uno... El de la foto pero eso, bueno, no sé si vas a decir el de la pelea, No. ¿no? Yo hablo de datos muy concretos. Ah, No. bueno. Si Listo. me das un segundo, te lo digo. Listo. Pero entonces No, para hombre. ti sí existen los viajes en el tiempo. No, a ver, lo que sucede, pero vamos, yo he entrevistado a una señora que viajó en el tiempo. ¿Entiendes? Aquí Ya. en Colombia. Pues unas personas mayores están ocultos tras la sombra. Una entrevista que hice, unas personas mayores, Amparo Grisales, ¿no entiendes? unas personas mayores que me cuentan que cómo El día se va a decir, buenos días. Pero por eso, diciendo como, ay, Dios mío. cómo venían por la carretera en Colombia y de repente aparecen en Soacha y les faltan 2 horas de tiempo. O sea, llegan 2 horas antes, después de ver una niebla extraña y tal, y tener una sensación súper rara. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo Sí. así? Sí. O sea, Y hay como un- si se hubiera metido en un bucle y ¡pum! Sí, y hay un caso que esto me lo tengo que preparar un poquito mejor, ¿vale? Y hay un caso de un avión español, que esto es chistosísimo, que hay un vídeo también en mi canal de YouTube, que tuvo que desviarse, iba a aterrizar, juraría que era por Bilbao, por ahí, tuvo que ir a Oviedo o algo así, no recuerdo exactamente, el norte de España, que tuvo que desviarse, igual, faltan 4 o 5 minutos del registro del avión, que no hay forma de saber qué leche pasó con el avión. ¿Vale? O sea, hay algunos casos curiosísimos. Y hay uno que era el que iba a buscar, que si lo puedes buscar en Google, te lo agradezco. Pon soldado español viajó en el tiempo, pon Filipinas, México. Que ese caso es brutal porque estaba documentado por la Inquisición española, porque lo iban a ahorcar. Ay, Sí, no, lo iban a pero ahorcar, sí, ¿no? sí. Lo iban a quemar, sí. Al tipo y tal. Hay un caso que es ese caso en México, por ejemplo, es buenísimo. ¿Vale? Ok. ¿Qué? ¿Aparece el nombre del tipo o no? ¿No? Bueno, y hay una teoría, por ejemplo, con el Triángulo de las Eso te iba a preguntar yo Bermudas, también. que también hay ahí como un Que Pues Portal. ahora es para por No, todo lado, ¿no? Que barcos, que avión. Venga, el Sí. número del chance. El número del chance. Oye, bueno,
Vamos a centrarnos otra de la Gil luna porque Pérez, es que... la historia de Gil Pérez. A ver. Sí. Si lees la historia de Gil Pérez, esa historia es brutal, ¿vale? Porque el tipo de repente aparece en el Zócalo, en la plaza del Zócalo. Sí. Él dice que despierta en el Zócalo, ven a un tío muy raro allí, lo apresan, el tipo dice que qué hace allí, que él estaba en Manila, que es un soldado español, al tipo le pegan 4 aguantazos, lo meten en la prisión y el tipo en prisión dice que el gobernador de Filipinas ha muerto y que hay uno nuevo. Y le dicen, tú estás chalado y tal, total, que este tío está embrujado, pues lo quemamos. Y dice cosas raras. Y cuando llega el barco de Filipinas, la famosa nao de Filipinas que hacía Manila a Veracruz, y llegan hasta México, dicen que se ha muerto el gobernador de Filipinas y tal. Y dice, espérate, no lo quemes, sácalo. Y vivió. Cuéntenos, claro. Sí, Y una historia de cuéntenos. loco, de loco, Oye, sí. qué locura, ¿no? Sí. Que- Es como si hubieran unos bucles, como si te atraparan Sí, claro. y te Un pudieran... tobogán O como y- saltos. O sea, ya científicamente podríamos decir que son como saltos en el tiempo. Eso sí, de pronto, de toda la Sí. teoría cuántica y todo eso Si que se te habla. vas a ver, ¿qué es lo cuántico? Para que la gente lo entienda Sí. muy fácilmente. Ok, ok. ¿Vale? Sí. A ver, tú y yo, los que estamos aquí ahora mismo, vivimos en un mismo espacio-tiempo. Sí. ¿Vale? Pero si me voy a lo muy, 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 muy pequeño, el espacio-tiempo no es como aquí, es otro. Y hay una cosa que se llama entrelazamiento cuántico. Una partícula de aquí puede estar entrelazada a una que está a 20 millones de kilómetros y lo que haga esta partícula lo hace la otra. Que es como de Ok. ciencia ficción, pero es completamente Ok. real. Y ahí el tiempo no es como el tiempo nuestro que vemos, ni es lineal, ni es absolutamente nada. Eso ya es una locura que va para atrás, para adelante y para todos lados. Dime. O sea que el referente cinematográfico que más claro tenemos, o por ejemplo yo, es Interestelar. ¿Es cierto o no? La línea del tiempo de... Sí, ¿Sí? efectivamente. Uy, es ese que man, ¿Es tú y, real? sí, tú y yo ahora mismo estamos en un mismo espacio-tiempo. Tú me estás mirando a los ojos, yo te estoy mirando a los ojos. Pero si estuviéramos en lo muy, muy pequeño, eso no es así. ¿Qué sucede? Que yo no lo tengo claro, pero bueno, a nivel científico todavía lo que se dice, pero no podemos saberlo al 100% porque hay cierta polémica sobre esto. El universo se crea en un instante que es el famoso Big Bang. Hay gente Sí, que ahora dice que no, el que el Big universo Bang. se contrae pero en ese momento en el que se crea el universo, fuera el que fuera, pues el Big Bang o lo que sea, se crean diferentes espacio-tiempos. Tú y yo vivimos en uno, pero es que hay muchos más. Ya nadie habla de un universo. Todos los científicos hablan de un multiverso. Mira, una de las cosas que yo vengo loco, que ahora vengo de todo el sudeste asiático y tal. Cuando yo estoy en los templos hindúes, por ejemplo en Prambanan, ¿vale? En la isla de Java, hay una cosa que me parece increíble, ¿no? Que me diga, no, aquí lo que nos cuentan es que el dios Brahma soñaba y por cada poro de su piel nacía un universo. Los hindúes lo escribieron hace 5.000 años. No hay un universo, hay muchos. Y nosotros estamos en uno de ellos. ¿Vale? Entonces, y es chistosísimo porque, y esto creo que es una lección de vida también, cuando entras a uno de esos templos, todos arriba tienen un demonio. Se llama Kala. Kala es el demonio del tiempo. ¿Por qué es un demonio? Porque Kala te recuerda que cuando entres y salgas del templo, ya tienes menos tiempo antes de morirte. Vive bien tu vida. Recuérdalo. Vale. Oiga, qué locura. Bueno, volvamos a lo que es el Bueno, espacio. sabe. La luna. Wow. Es que uno se... No, yo tenía una Hágale, chiquita. hágale, a ver, Par, hágale. ¿Usted en qué momento dice, venga, estoy desparchado, me voy a volver un teso en ese tema? O sea, ¿en qué momento Jesús, usted dice, sí, o sea, estoy porque- estudiando cine y tal, pero venga, ¿qué soy? ¿Te pasó Porque- algo O sea, o ¿en qué qué fue? momento ¿Qué es el tomas- tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la O luna? sea, ¿Qué ¿cómo todo? llegó momento- esa curiosidad? Todo. te pones a No, aprender todo mira, lo que yo sabes? me crié en un barrio relativamente marginal. Tan marginal que a mi padre le pegaron 3 puñaladas en la puerta de mi casa cuando yo tenía 13 años. Jesús, No, ¿te puedes pegar un poquito Ay. al micrófono? Qué pena, ya. Yo me crié en un barrio marginal. ¿Vale? Tan marginal que a mi padre le pegaron 3 puñaladas en la puerta de mi casa cuando yo tenía 13 años. ¿Falleció? No murió. Gracias Ah. a Dios no murió. Pero bueno, quedó marcado para toda la vida. Claro. Obviamente, le pegaron 3 puñaladas en el lado izquierdo, en el tórax, ¿vale? Entonces, a mí no me gustaba lo que veía de niño, ni me gustaba salir a la calle, todo era muy inseguro. La gente de aquí muchas veces piensan que por ser europeo yo me crié como un gomelo y Claro. tal, y Sí. nadando en la abundancia. No, amigo, todo lo contrario. Y cuando yo era niño, me encantaba ver documentales. Y luego, pues también ver libros y tal, que me hablasen de otras partes del mundo y tal, pero sobre todo los documentales. Me gustaban mucho. Luego dediqué mi vida al deporte.
Me encantaba, hice deporte de competición 14 años, pues yo tengo así la nariz, las dos fosas nasales rotas por jugar a rugby. Y hay momentos en mi vida en el que bueno, pues fallece mi madre, tengo un dinero de un apartamento y dije, voy a invertir en mi cerebro. Y me fui a la mejor escuela de cine y televisión que había en España y que creo que sigue habiendo en España, que es el CEP, el Centro de Estudios del Vídeo. Entonces, yo ya había empezado con los temas de misterio, investigando lo que tienes en la esquina de tu casa, que es que hay fantasmas y poltergeists y cosas así, que cuando queráis también hablamos de eso, pero siempre soñé con poder viajar por el mundo. Por eso cuando creamos una revista digital en mi ciudad, en Granada, pues yo me encargaba de abrir el de Misterios de la Historia, un día fui a la radio, luego me llevaron a la tele, empecé a ganar dinero y luego ya me fui a estudiar cine y televisión porque dije, es la única forma de poder viajar por el mundo, porque ya el periodismo estaba fastidiado, pero en cambio hacer cine o sobre todo televisión, pues había más presupuesto, es por eso, sí, básicamente. Bueno, volvemos al universo. Ya, listo, pues. ¿Tú crees que hay vida extraterrestre? Hay de esos que uno... Que alguien... ¿Como en las películas? Como las, Sí. O sea, yo creo que es la pregunta que más te hacen. Y tú has dicho sí. Yo creo que sí. A ver, ya es que ni siquiera esto ha cambiado tanto en los últimos 30 años que ya no hay ningún científico que sea capaz de decir Que que no. no hay vida en el universo. El único tema es cuándo la vamos a encontrar, Claro. ¿vale? Y cómo será esa vida. Porque yo me imagino un mundo grotesco, con unos animales que nos parezcan imposibles, pero que estén ahí, ¿vale? Entonces, de eso no hay ninguna duda. Simplemente el tema es cuándo la vamos a encontrar. Que es muy posible que la tengamos incluso aquí en el sistema solar, ¿vale? Entonces, digo, la gran pregunta, la pregunta del $1.000.000 es, ¿hay vida inteligente en el universo? No inteligente de comer e ir a No, hacer chichi y no, popó, con conciencia. sino inteligente, por lo menos para tener una conversación como tenemos nosotros ahora y tener, digamos, una inteligencia abstracta. Un podcast en YouTube. Y un podcast en YouTube. Ok, entiendo. Esa es la clave. Para mí sí existen. No solamente existen. Han estado viniendo a la Tierra desde hace miles de años. Han modificado nuestra historia. Están detrás del nacimiento de la vida en la Tierra. ¿Sí? Están detrás del desarrollo de nosotros como humanidad. Es que Y eso da para otro podcast porque son Bueno, 1000 y datos que os puedo según dar. esa teoría que tú tienes, Sí. las visitas que nos hacen, ¿por qué no nos ha acabado entonces? Tú cuando vas por el campo y ves un hormiguero, que es una sociedad que está perfectamente estructurada, inteligente, que hace una serie de cosas, ¿te comunicas con las hormigas? No. Entonces, ¿por qué se tienen que comunicar Nos ven así con como nosotros? hormiguitas, nos ven ahí. Como Están en hormiguitas lo a de lo, ellos, mejor, claro. a lo mejor ahora, porque en la antigüedad pudieron pasar muchísimas cosas al Uy, respecto. sí, increíble, Claro, hermano. es que ahí se Vale. une todo. Tú eres como mi teoría ahí de lo que yo de pronto, yo sí creo. Y es que cuando vinieron todos estos, digamos, no alienígenas, o todos estos visitantes, llamémoslos, Sí. ¿cierto? Yo creo que nuestra cultura se empezó a gestar porque es que todo se conecta. Entonces, cuando tú vas a México, por ejemplo, que están las pirámides, ¿cierto? Allá también, o en cualquier lugar, porque en el mundo hay cientos de pirámides, uno dice, pero ¿por qué hay unas en un tiempo, hay otras en otro? No, que las civilizaciones, ok, pero todas las civilizaciones siempre tienen una narración, Sí. y esa narración que te comentan, siempre te hablan, y generalmente, y tú me corriges, pero siempre hablan de, en el cielo, unos viajantes no sé qué, y dejaron a un, ejemplo, como un semidios, ¿no? Y entonces ese semidios nos enseñó a cultivar, procreó con las mujeres y ahí sale otro, o sea, Hijo de desde la madre. misticidad y dentro de las Claro. leyendas de la gente. Por eso digo que uno encuentra todo este tema, es interesante cuando tú hablas con el pueblo, es decir, con los antepasados o lo que han quedado de los antepasados, porque te cuentan otro tipo de historias, pero cuando tú las conectas, siempre te hablan de viajeros que vienen del cielo, que se crean todo ese tipo de jeroglíficos o lo que tú encuentras y todo tiene como una conexión, ¿no? Es loquísimo y A eso ver, es súper antiguo. A ver, no solo eso, sino te voy a dar 2 datos solo, pero esto da, es que es muy largo, ¿vale? A ver, te voy a dar 2 datos solo. La primera vez que los seres humanos empiezan a escribir, y podemos leer esa escritura, que es posible que se escribiera antes, lo hacen los antiguos sumerios hace unos 5.500 años, ¿vale? Que sobre tablas de arcilla escribían. Entonces escribían desde las cuentas reales, fulanito pagó lo que debía, Sí. Antoñita se fue de fiesta con el otro, o sea, todo, ¿no? O sea, los Todo, tratos, todo, normal. lo normal. Bien, y también los textos religiosos, ¿vale? Eso estaba en tablas de arcilla. Entonces, gracias a un borracho
que fue Alejandro Magno, que estaba en el palacio de Asurbanipal, y entonces llamó a una bailarina, que por lo visto la vieja estaba tremenda, se emocionó y tiró una antorcha. Y ardió y quemó el bruto el palacio de Asurbanipal. Pero al quemarlo, las tablillas de arcilla se cocieron y no se perdieron. Y llegan los investigadores británicos en el siglo XIX al actual Irak y se llevan esas tablillas al Museo Británico. Hay miles de tablillas, la biblioteca de Nínive. ¿Vale? Y entonces, en esa biblioteca de Nínive hay un texto que se llama el Anuma Elish, o texto de la creación. Y ahí nos hablan en ese texto de que llegaron unos seres que volaban y que se llamaban los Anunnaki, y que llegaron hasta la tierra y que había unos que eran buenos y había otros que eran malos, los ángeles y los demonios. Y no solo eso, sino dicen que estos seres crearon a los seres humanos, nos crearon a nosotros, que aquí había un mono estúpido y a nosotros nos crearon. ¿Y cómo se llamaba el primer ser que crearon? ¿Cómo se llama en la Biblia? Adán. Adamo. La Biblia está copiada de la Numa Elis. El Corán está copiado de la Numa Elis. El Talmud está copiado de la Numa Elis. Y eso Y en existe, el Elena Numa Elis, que está en el Museo Británico, que no lo digo yo, que lo pero puedes eso no hay leer. copias ni nada de eso. Que no, hombre, que no, que eso está en el Museo Británico, lo puedes ver las tablillas de la Numa Elis, ¿vale? Ahí aparece el diluvio y Noé se llamaba Ziusudra y vivía en la ciudad de Eridú. Todo el Génesis, todo el Antiguo Testamento está copiado del Anuma Elis. Una adaptación. Porque pasó algo tan importante hace miles de años que quedó el recuerdo en la humanidad. Y entonces, como cuando crean este primer ser, que es el Adamo, es un poco imbécil, entonces nos dan parte de su ser y crean el Adapa, que seríamos nosotros. ¿Qué dice el Génesis? Y Dios nos crea a su imagen y semejanza. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Y bajaron los ángeles y se aparearon con las mujeres más bellas. Todo lo cuenta el Anuma Elis hace 5.000 años. Y luego lo copia la Biblia y se escribe en la ciudad de Biblia, en la actual Yebeil, que yo he estado, por cierto. Aquí, estas son las tablillas, si no estoy mal. A ver. Eso. Esas son las tablillas. Esa es la biblioteca de Nínive, la que está en el Museo Británico. O sea, entre comillas, que este podría ser otro clipcito ahí para que lo tengamos. Podríamos decir que nuestra historia empieza ahí. Está acá es la primera referencia histórica que podemos leer. No podemos leer otra antes que esa. Pues vamos a ponchar pues para la gente. Aquí está los inicios. Sí, no hay nada antes que eso que el ser humano pueda leer. Hay símbolos, por ejemplo, en una figura sensácara o tal, no sabemos leerla, ¿vale? En la cultura vinca también tenemos símbolos en la antigua Yugoslavia, no sabemos leerlo. Eso sí, se puede leer y es claro. El problema, como has visto, si pones otra vez la imagen, lo vamos a ver, es que hay trozos que están incompletos. Claro. O sea, que son partes que no... Y claro, y ahí pues hay mucha gente que ha elucubrado y tal, que eso podemos hacer también otro día, otro programa. Pero tú fíjate que solo te voy a dar yo tenía una tusa. Yo dije, se me fue Jesús de Colombia. Yo dije, ahora me toca ir a México, parce, a buscarlo. Faltó hombre. Poquito, pero no hubo acuerdo. Bueno. Entonces sigue en Colombia. Positivo, bueno. Sí. Jesús, me dice acá Pacho, ¿esto tiene que ver algo con lo de la película de lo del quinto elemento o no? ¿Que son piedras o no? Sí. A ver, lo que pasa en la película del quinto elemento, que me encanta, por cierto, es que me recuerda mucho un lugar en Egipto que se llama el Templo de Daka, el Templo del Fin del Mundo. ¿El Templo de Daka? Espera, yo busco. Templo de Daka. Del fin del mundo, imagínate. Sí, porque ahí tiene unos grabados que representarían como ¿Cómo terminaría el mundo? Sí, mira, es muy chistoso. Los antiguos egipcios representaban, siempre, todas las culturas antiguas hablan de una lucha entre ángeles y demonios, entre el bien y el mal. ¿Tú sabes cómo representaban los antiguos egipcios el mal, la oscuridad, con una serpiente que se llamaba Apophis? Apophis era el caos, el desorden cósmico. Si no hay un orden, todo se va al carajo, ¿vale? Entonces, la película del quinto elemento y el cómo comunicarnos con seres de otros mundos o cómo nuestra vida estaría relacionada con seres de otros mundos
Me parece algo magnífico, pero te quiero dar un dato, ¿vale? Porque tú piensas que puedo aquí citar a gente que es de mi mundo, del mundo del periodismo de misterio y tal. Bien. En 1953, unos científicos se llamaban Jess Watson, Francis Crick y Maurice Wilkin descubren la hélice de ADN. Por esto les dan un premio Nobel. O sea, el ADN que uno ve sí, la cosita. A ver. En los años 50 pasan dos cosas que son cruciales para entender qué es la vida. Una es que un grupo de científicos en Estados Unidos intenta replicar lo que sería esos primeros momentos de la vida en la Tierra. Entonces cogen unas probetas y a eso le tiran rayos, le ponen metano, le ponen agua, no sé qué, todo lo que tú quieras y tal, a ver si surge alguna molécula que sea como el principio de la vida. Sí. Nada, no sirvió ni para un carajo, ¿vale? Y entonces empiezan a hablar de una teoría, que es la teoría de la panespermia. La panespermia es, la vida llegó a la Tierra en un cometa, en el hielo del cometa venían bacterias y tal, extraterrestres, y el origen de la vida aquí es extraterrestre. En otra tierra, en otra forma, de una forma que no sabemos, se crean las primeras formas de vida. Esa piedra cae al agua, al océano, y ahí empieza todo, ¿no? Empieza la vida. Bien. A la vez que esta gente falla en ese experimento y se empieza a hablar de la teoría de la panespermia, la vida no es de aquí. Estos tres señores que te he dicho, James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkin, descubren la doble hélice de ADN. Aquí hay una imagen. Y les dan el premio Nobel. ¿Vale? Eso es como una cosita. Eso es la doble hélice de ADN. Bien. Le dan el premio Nobel en 1962. A principios de los años 70, Francis Crick, premio Nobel de Medicina, no yo, en la revista Ícaro escribió: la doble hélice de ADN tiene un problema tremendo. No hemos encontrado un paso previo en la evolución, ni con todo lo que diga Darwin y tal. La única forma de que se haya creado vida en la Tierra es no solamente que la vida sea extraterrestre, sino que además haya sido dirigida por una inteligencia de otro mundo y creó lo que se llama la panespermia dirigida. No yo, un premio Nobel de Medicina en la revista Ícaro, a principios de los años 70, no se retractó hasta el día que se murió, nunca. Y es más, dijo, me lo imagino, como una nave con robot que llegó a la Tierra hace 3.600 millones de años. ¿Has visto la película Prometeo? Eso. Hace 3.600 millones de años, no lo publiqué yo, lo publicó Francis Crick, premio Nobel de Medicina, repito. Y tuvo que llegar hasta la Tierra hace 3.600 millones de años una nave de otro mundo que eran sembradores de mundos y entre ellos sembraron la Tierra. ¿Qué opináis de esto? Un invento ahí. No, que... Sí, así. Un invento ahí. Muy ácido. Cero, no ser. Bueno, oye Jesús, qué Bueno, chévere. yo sí. ¿Qué pasó? yo Que ya sí quiero vamos a ir preguntar, al es corte. decir, y que ya. religión para ti, cero. Tú eres cero Eso Yo soy religioso. súper budista. Si ya era budista, ahora después de este viaje soy súper budista. Muy budista. Ok. ¿Vale? En el sentido de que pienso que la vida es un camino de revelación espiritual. Estoy convencido de que en este mundo pasan muchas cosas que yo no entiendo y porque yo no las entienda no significa que no existan. Okay. Creo en los ángeles, creo en los demonios, creo que son reales. ¿Sí? Es lo que me cuenta el budismo, es lo que me cuenta el hinduismo, ¿vale? Y soy muy budista, primero porque a mí el budismo me da paz. No quiero convencer Sí. aquí a nadie Ya, sí, claro. de absolutamente nada. Uno de los momentos más mágicos que he tenido en mi vida ha sido hace 2 meses en Laos, donde un monje budista me enseñó a meditar. Está en mis redes sociales, lo puedes ver si entras en Juan Jesús Vallejo en Instagram o en Facebook, lo puedes ver esas imágenes con el monje budista, ¿vale? Buda creó, por ejemplo, la meditación trascendental. A nivel científico, la meditación trascendental te quita la ansiedad, te quita el estrés, modifica la estructura de tu cerebro. O sea, Mejor es dicho. brutal. Entonces, yo soy budista, no quiero convencer a nadie, me da paz. Yo soy el tío que cree en las religiones más del mundo. Ahora, no creo que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, con todo mi respeto a los cristianos. No creo que Mahoma fuera el último profeta. Simplemente respeto. Tengo amigos musulmanes, respeto. judíos. Ya. Pero Ok. ¿tú crees que estos entonces fueron de pronto esos seres que llegaron de otro planeta? Mira, ¿De yo lo otros que te lugares? digo, he trabajado ya en más de 40 países. Sí. ¿Y sabes lo que he visto en todos lados?
buena gente y mala gente, personas que son luz y odio y guerra. A mí lo que me enseñó los 10 años que trabajé sin parar en Oriente Medio, que el ser humano es tan HP que nos matamos y nos mataremos siempre por la diferencia. Tú eres musulmán, yo cristiano, a matarnos. Tú eres judío, yo sunnita, a matarnos. Tú eres chiita, yo sunnita, a matarnos. Tú eres druso, yo maronita, a matarnos. Lo viví y lo sigo viviendo. Llevo 25 años yendo sin parar a Oriente Medio. He estado más de 30 veces trabajando allá, ¿vale? Entonces, para mí eso significa que hay ángeles y que hay demonios. Y eso nos influye, pero eso es para otro podcast. Bueno. Hay 10 temporadas. 9:10. Bueno, No, imagínese. Wow. Qué Uno poco queda preguntas. ¿cierto? Uno queda con un montón de Uno preguntas queda- en la cabeza. Sí, hay mucho por aprender. Como Jesús, no te vayas, espérate. Bueno, oye Jesús, me saludas a mi otro loquito, hombre. Va a traerme al otro, a Esteban Cruz. Esteban, hombre. Esteban Sí, hombre. es otro. Son muy buenos amigos, ¿no? Hablé con él ayer, está en Huelva. Estaba ¿Sí? en Huelva, en España. Sí, estaba ya hablando con él ayer, sí. Oye, pero Semana que viene me veré con él para tomarme una cerveza. y hablar. Sí, echamos carreta. Usted imagínese a ellos echar carreta. No, hay 10 petacos de cerveza. Que Para un tema. para un tema. Uno ya todo Le sale borracho. cara la y uno, salida. así. Jesús, Sentado. Álame chucho eso, hombre. El man de la cantina. Vea, oiga, pero yo ¿qué? voy a terminar hoy la visita porque es que esto es rápido Claro. y uno se le pasa el tiempo. Sí. Que tengo una curiosidad. Que mucha gente dice, bueno, él sabe todo el tema, siempre habla de ciencia, siempre Sí. habla de cosas, todo, Y datos. y datos. Pero hay una cosa que Jesús nos explica. ¿Qué? Y uno dice, oiga, los brujos. Una bruja en Perú le dijo todo lo que iba a pasar a Jesús y fue un momento muy difícil de la vida de Jesús porque pues él no creía en eso, pero él se fue a hacer una investigación, ¿no? Estabas haciendo Estaba como... en Guasao, el pueblo de los Guasao. brujos. Sí, Entonces, en el pueblo de los brujos en Perú. Sí. Que es un pueblo donde hay brujería y bueno, y misticismo y todo eso. Y una señora lo llama, ¿no? no, ¿O cómo fue? Lo puedes ver en YouTube, está. Sí. Si pones América Mítica, te aparecerá un teaser de una serie de documentales. La contratamos a la señora para hacernos un ritual a la Pachamama y tal. Y cuando terminó el ritual, me dijo, ¿quieres que traiga las hojas de coca? Digo, pues chévere. Sí. Vamos a ver. Hágale. No, y la vieja me dijo todo re mal, que iba a cortar con mi pareja, que me iba a ir fatal. Y la madre que la parió no falló en nada. O sea, ¿En me serio? fue fatal, murió mi hermano, me fue fatal, sí, re mal. O sea, todo le pegó. Todo le Todo pegó. me dio durísimo, sí, la vida ahí. O sea, que tú me crees que volteó. eso sí también hay gente que tenga como Pero ese... por supuesto, Como esos Pero- llamados. no solo son llamados, y personas Con dones. que son capaces de no solamente adivinar el futuro, de ver el pasado, personas que son capaces de hablar con los que no están aquí. El medium más importante del mundo en español, Miquel Lizarralde, es íntimo amigo mío. Hablo con él semana sí, semana no. O sea, que crees tú, en la sí, reencarnación. Sí, como budista y como ser humano, obvio. Obvio, yo me quiero reencarnar en otro mundo, este ya me aburre. Quiero, en otro sitio, en Pero, otro- ¿será en el que uno se multiverso. reencarna en animales? Para los hindúes sí, yo no lo creo. Yo es una cosa que no sé, no lo sé. No. Yo Ok. simplemente sí tengo claro que la conciencia sigue sobreviviendo después del momento del óbito, eso lo tengo claro. O sea, que Pero- somos viajeros eternos, sí. Jesús, y teniendo tanta información, como que te cuesta seguir las tradiciones o lo típico de la cultura, qué sé yo, el matrimonio, o sea, todas estas reglas, o si crees en también. En el amor. Sí, claro. ¿Qué matrimonio? ¿Que sí? Sí, ¿por qué no puedo ¿Está creer casado en el usted? amor y tal? Bueno. Ahora mismo estoy soltero, o sea, tengo pareja, vivo con mi pareja, pero sí, yo me casé, me divorcié, tengo una pareja y tal. Y el amor es magnífico, porque ¿por qué no voy a creer en el amor? Pero tío? entonces Jesús, y con esas teorías, Dios mío, con que ya A ver, está escrito ahora el te fin del entrevisto yo, mundo, ¿por qué no? con que está escrito el fin del mundo, o sea, tú crees El que ya todo está escrito. A ver, el apocalipsis para mí, que me encanta, o sea, ese O sea, tema. ¿te lo has leído y todo? Sí, claro. A ver, y creo que estamos al principio del apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, ¿vale? Y estamos al principio de este tiempo. Esta civilización, tal y como la conocemos, va a colapsar. Yo tengo claro. Vamos a colapsar. Los hindúes lo ven como el tiempo de Shiva, el destructor de mundos. Y esto se irá al carajo y surgirá otra cosa. Yo espero no verlo. Tus nietos es posible que sí. Yo no. Yo ya estoy No, yo mayor. tampoco. Bien. Jesús, No, tú muchas no. gracias. hombre. Gracias, Jesús. De nada, Ay, chicos. invitazo, ¿no? Muchas gracias, gracias.
No, Jesús, no te ¿Les hagas. gustó? No, pues claro. ¿A la gente le gustó? Bueno, uno ¿Puedes puede... repetir redes sociales? La gente Sí, está claro. Bueno, preguntando vamos a mucho redes hacer. sociales. ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram, Juan Jesús Vallejo. Espérate, y en espera, Facebook espera. también, Juan Jesús Vallejo. Juan favor, Jesús... para Espera, que- yo lo busco aquí. Viaje Juan Jesús Sí, Vallejo. Jason, ahí estamos diciendo redes sociales. Juan Jesús Vallejo. 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 Entonces, Redes. espera, yo te busco acá. Eso. Listo. Ponchémoslo ahí rápidamente para la gente de las redes sociales. Juan Jesús Vallejo. Sí, Dice en viajes Juan Jesús Ahí Vallejo. está. Ahí Ahí está. está. Ese es el logo de mi agencia de 67.7. viajes, sí. Del Atlético de Madrid. Ah, Pero por supuesto. Oye, y pero por pasaron supuesto. bien, ¿no? Pasaron Pasaron Vamos en ayer. semifinales. Están en- O sea, qué bonito, mira, encontrar un perfil así Sí. que uno abra y solo tenga viajes, Paisajes, viajes, fondos diferentes. viajes, viajes, Uno es, más viajes. uno es en la cocina, viajes. en el baño, en la Ya. sala. Ahí estaba la imagen del monje budista enseñándonos a meditar a mi chica y a mí. Ahí, ¿Aquí? Ahí, esa. Ahí la tienes, sí. Wow. Eso es en Laos, el Luang Prabang. Oye, ¿estos manes sí se elevan? ¿O no? Eso ya es No lo ficticio. sé, yo para mí fue mágico, no creo que llegue a elevarse. Lo que sí es cierto es que tienen ciertas técnicas de meditación profunda, sobre todo en el Tíbet, una que se llama Tummo, Ujú. y está registrado a nivel científico, un man prácticamente con unos calzoncillos a 42 bajo cero y no se congela. Con meditación, sí. Eso está demostrado científicamente. sí. Con la meditación llega a otro. Increíble. ¿Qué, Sí, qué tu sentiste mente ahí? llega- ¿Estabas en qué? O sea, ¿qué experimentaste? Ahí, va a dejar esa foto. Wow. Pues fue muy loco, tío. Pues yo quería hacer un vídeo para redes y tal. Entonces llegué, el man me estaba esperando. Laos es un país muy particular, ¿vale? Ujú. Para que te hagas una idea, son 10 millones de personas. ¿Sabes cuántos hablan español en todo el país? 7 personas. Y los 7 son guías turísticos. Es un país que apenas se ha abierto al turismo, ¿vale? Si queréis viajar a Laos, hacerlo en los próximos 5 años. Yo voy a volver en 2 años, ¿vale? Porque luego el turismo lo fastidiará todo. Me senté con el monje budista para que me hiciera una bendición. Ellos no aceptan dinero, te toca dar un dinero al monasterio para los pobres y tal. Ya. A él no le puedes pagar. Ay. No, no. Como una sé. ofrenda. Sí, pero Pero al no a él, monasterio, sino no a al él, no le monasterio. puedes pagar, no. Al monasterio les das un dinero para los pobres y tal, historia. Y yo quería que nos hiciera una bendición budista, que te la hacen con mantras y tal, y luego, pues, que si me podía enseñar a hacer meditación, que yo había hecho alguna cosa, había leído y tal. Y no, muy sencillo, tío, pues el chaval se sentó y tal, y me dijo, mira, esto está hiper demostrado científicamente que mejora tu mente, o sea, y lo podéis, pues ponlo en Google, ¿vale? Estudios científicos sobre la meditación, ¿vale? Entonces me dijo el chico, mira, ponte, siempre intenta tener la espalda recta, las piernas cruzadas. Si eres una persona que es mayor y que no puedes hacer esa postura, búscate una pared o algo, porque lo importante es estar cómodo, teniendo la espalda recta, las manos, la mano derecha encima de la mano izquierda, y luego es tan sencillo como cierra los ojos. Cuando inspires, mentalmente el mantra es put, to. Entonces, inspiras y dices put, expiras y dices to. Put, to, ¿vale? Y vas haciendo eso. Puto. Y cuando llegue un pensamiento a tu mente, Sí. imagina que es una nube y déjalo ahí. Adiós. Imagina que es una nube y déjalo ahí. Me dice, hazlo todos los días 2 veces, si puedes 3 minutos, 5 minutos, sobre todo antes de dormir y cuando te despiertes. ¿Ya? No. Es Y vas a ver una mejoría mental increíble. para la ansiedad, tú lo depresión. Todo. Yo tenía unos problemas de ansiedad. Ataques de te pánico y todo el cuento. tema. Sí, sí. O sea, ¿sí sentiste Fatal. mejoría? Sí, claro. Ay. Es una mejoría Y brutal. tiene que ser diciendo puto, es que te digo, es Lo que del si lo puto, digo- dilo, que eso de es que si puto. lo digo, me suena la canción puto, que muy machito. Y Esa lo es una aplicamos a nube. Colombia, fue Búscala, pu. Sí. Nah, Alejen esas nubes, por favor. Eso yo sí tengo una no, curiosidad. puedes repetir otro mantra. Los mantras que- son sonidos. A ver, tú y yo estamos ahora mismo hablando y si nos hiciera un Encefalograma. me sale, electroencefalograma, Ajá. nuestras ondas van así, ¿vale? Tienes que hacer un sonido que sea sinusoidal, que es un estado alterado de conciencia, como cuando estás durmiendo o en hipnosis, o cuando haces meditación. Entonces, como esa palabra sé que te perturba, repite un mantra que es universal. Caca. No.
Repite, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. No, me quedo con puto. Onipaneo o Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om. Y cuando llegue una idea a tu mente, piensa que es una nube y déjala ahí. Los que estén manejando, por favor, cierren los ojos. No vayan a empezar a meditar, por favor. Bueno, en este momento. oiga, ya. ¡Jesús! Súper invitado cuando quieras venir. Aquí está tu casa 920 y hacemos un día de misterio completo. Sí, señor. Completico. Qué Bueno, crack. muy bien. Ahí están entonces Juan Jesús Vallejo en TikTok también. No tengo TikTok. ¿Qué? No. Bueno, listo. Ahora me van a abrir uno, pero Bueno. Pero Facebook ¿Y tiene. Facebook, Instagram y Twitter también. Y Twitter. Bueno, Y el entonces, canal de YouTube. Juan Jesús Vallejo también, si de pronto alguien quiere asesorías para viajar por el mundo, este man, Claro. También pues su quién agencia mejor. de viajes, no. Pues sí. Y uno Entra se va. Viajes juanjesusvallejo.com. Ahí veis Listo. los viajes. Oye, 921, vamos con canción, ya volvemos, estamos en este club, vamos a descansar por favor en redes sociales, vamos a dejar música, ojo, los de TikTok, va a dejar una cortinita, una canción y ya volvemos, ¿listo? Porque tenemos que cerrar el pico unos 5 minutos, Sí, vamos a ir a sí. tomar agüita, ¿listo? Después de la charla, ¡ya venimos! Tú.